Convirtió en potencia energética mundial. Bueno, y para conversar más acerca de este tema, estamos ya con el analista internacional de la Universidad de Santiago de Chile, José Noguera. Muchísimas gracias por estar con nosotros a esta hora en Mega Noticias. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno, comenzar primero, no sé si pudiste escuchar un poquito la nota, pero por supuesto con el anuncio que hace Donald Trump durante la tarde, que llama la atención, que no solamente Estados Unidos se va a hacer cargo de la transición en Venezuela, sino que también de la extracción y procesamiento de petróleo. Hay que pensar todo lo que existe detrás de todo esto, ¿no? Él argumenta que existe esta especie de robo, o es la palabra que él ocupa para mencionar lo que ocurre durante el periodo de Hugo Chávez, ¿no? Que es cuando él establece estas nuevas medidas con respecto al petróleo nacional, cuando ordenó la transferencia de una participación mayoritaria en todos los proyectos a la empresa estatal venezolana y dio a las empresas extranjeras dos opciones: o aceptar las nuevas condiciones o abandonar el país. A eso es lo que se refiere. Por lo tanto, ahí es cuando ExxonMobil, esta gran empresa estadounidense, no acepta estos contratos y dice que esta nacionalización finalmente es una confiscación ilegal y paralizó definitivamente sus operaciones en Venezuela. De ahora Donald Trump toma el poder en Venezuela con todo lo que tiene que ver con el petróleo. ¿Se trataría de una extracción ilegal, por ejemplo? ¿Te refieres a la extracción de petróleo? De petróleo en Venezuela, Estados Unidos en Venezuela. Mira, hay lo siguiente, porque él dijo una cosa en la cual está totalmente equivocado. Él habló de que le quitaron el petróleo nuestro, o sea que el petróleo venezolano era de ellos, de los Estados Unidos. Y el petróleo de Venezuela es de los venezolanos, punto. Eso no tiene duda, eso es algo histórico, incluso que va dentro de la legislación que crean las colonias, que eran los países de Latinoamérica de cuando eran colonias españolas, porque eso se hereda de la legislación española, eso siempre ha sido así. Lo que está en el subsuelo pertenece al Estado, ni siquiera le pertenece a la gente, sino al Estado. Y lo que ocurría es que se daba una concesión, dice, bueno, explota el petróleo por tantos años y bueno, y veas una parte del ingreso o del convenio que se llegue. Cuando Venezuela se nacionaliza el petróleo en el 75, finalmente pasa a ser 100% la producción, extracción y toda la industria pasa a ser estrictamente estatal venezolana. Y ya había problemas con el problema de extraer petróleo, porque la estatal venezolana no hizo un buen trabajo en muchos aspectos y comenzaron a llamar a las compañías extranjeras otra vez dándole contratos para extraer petróleo e invertir en infraestructura. Entonces, lo que le pertenece realmente a la Exxon, que es la inversión que ellos hicieron en infraestructura y en el contrato de explotación propiamente dicho, pero no es que el petróleo le pertenezca a ellos. O sea, una cosa es que tú inviertas, que tú dices, bueno, yo hago una casa, bueno, la casa es tuya, pero la infraestructura es tuya, pero lo que está en el subsuelo sigue siendo de los venezolanos. Y en ese sentido, Trump está equivocado. Ahora, sobre qué va a hacer él, bueno, no sé exactamente qué tendrá en mente. Tú sabes que él habla mucho. El adjetivo de taco no es gratis. Ese taco de Trump always chicken out. No, creo que no es gratis. Él habla mucho. Y no sé qué tendrá en mente. Pero lo que sí te puedo decir es que la Exxon, la cual creo yo que tiene razón en sus reclamaciones, pero el tema de la Exxon y otras compañías que ahorita no me recuerdo que están en problemas similares, ellos han hecho demanda en los tribunales internacionales y eso está en los tribunales internacionales. Y el día que llegue un nuevo gobierno a Venezuela, el gobierno democrático en Venezuela, yo creo que lo más sensato es llegar a un arreglo que nos convenga a ambos. Pero eso de que como Chávez le quitó eso a ellos a los machos, entonces él va a llegar también a los machos atropellando, esa no es la forma civilizada de hacer las cosas. Y creo que en eso
está Donald Trump muy equivocado. Claro, hay que separar, como dices tú, la casa del territorio. Es lo que menciona que va a mejorar los instrumentos de perforación para también extraer y procesar, pero de todas maneras ahí no lo ha dicho él, o todavía de manera no muy clara, si es que va también a extraer petróleo y llevárselo, ¿no? Ahora, ya hay distintas reacciones con respecto a todo esto. Por ejemplo, el representante demócrata Jake Auchiclos de Massachusetts dijo hoy que la operación militar estadounidense en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro no tienen nada que ver con el narcotráfico, sino que esto es sangre por petróleo. ¿Estás tú de acuerdo con esa afirmación? Mira, realmente es difícil, creo que hay muchas cosas, el caso de Venezuela envuelve muchas cosas. Indudablemente envuelve un tema de narcotráfico, también envuelve un problema geopolítico, porque indudablemente que el avance de Rusia y China e Irán, la penetración en la región, lo cual es muy evidente, aunque ahorita están un poco decaídas con la medida que el régimen venezolano ha ido cayendo en desgracia, pero está muy vinculado al tema venezolano. Velo aquí en Chile. ¿Quién impuso la agenda política de las últimas elecciones en Chile? Las impuso Maduro. O sea, dos de las tres principales debates aquí en Chile eran la delincuencia y la inmigración, y ambos están vinculados al tema del chavismo y Venezuela. Entonces, cuando tú vienes a ver, tú dices, bueno, es que la influencia geopolítica también es importante. Entonces, tienes la influencia geopolítica, tienes un problema de tráfico de droga, tienes un problema de la región como tal, y a nivel internacional también como tal. Tienes otro problema, que es que una piedrota en el zapato, particularmente para Marco Rubio, que es el tema de Cuba, que ha hecho como punto de honor resolver el tema de Cuba, o por lo menos atacarlo lo más posible, y Cuba depende de Venezuela en buena medida. Hay mucha gente que dice que si Venezuela cae, Cuba cae. Entonces es un problema, son muchos aspectos. Indudablemente está el tema económico, también es un tema económico. Ahora, yo creo que este senador tiene parcialmente razón. Ahora, acuérdate que la política tiene una dinámica muy peculiar. El partido opositor, todo lo que haga el partido de gobierno, el partido opositor se opone. No importa si es bueno o es malo, lo que sea, alguna excusa buscará para oponerse, ¿no? Claro. Y en ese sentido, bueno, el Partido Demócrata está actuando como uno pudiera esperar, está oponiéndose a todo lo que haga el partido de gobierno. Esa es la dinámica de todas las democracias. De hecho, es su trabajo. De hecho, es bien interesante también lo que mencionabas tú con respecto a esto de que si cae Venezuela, cae Cuba, porque es otra de las tesis que está circulando bastante entre los analistas, ¿no? Que creen que esto estaría dirigido hacia allá, tratar de atacar la industria petrolera para finalmente acabar con la economía cubana, que es algo, como mencionabas tú también, que le interesa, ¿no?, a Marcos Rubio. Claro, fíjate tú que el primer barco que agarran, cuando empezaron a interceptar los barcos, no me acuerdo cuál era el nombre del barco, el primer barco de petrolero que agarran, era un barco que se estaba dirigiendo a Cuba. O sea que el subsidio venezolano a Cuba se mantiene intacto. Bien sea porque con ese petróleo alimentan de electricidad la isla, o bien sea porque la isla revende directamente ese petróleo, típicamente a China también. Sí, bueno, de hecho actualmente la estatal Petróleros de Venezuela controla toda la industria en el país, y solamente Chevron, con sede en Houston, es la única empresa estadounidense que realiza perforaciones en Venezuela y paga todavía este porcentaje súper importante de su producción a la PDVSA en virtud de esta exención de sanciones. Hay que pensar entonces que ahora, por supuesto, ellos van a seguir extrayendo, hablo de Chevron, sin pagar este porcentaje importante. Es que para Venezuela Chevron es importantísimo, porque Venezuela produce un poco menos de 1 millón de barriles, pero de ese millón, una parte es para Cuba, no sé exactamente, no se sabe porque las cuentas son muy oscuras, pero una parte muy importante va a China, y va a China porque los préstamos que hizo Hugo Chávez, cuando Chávez era presidente, China le dio plata,
y el acuerdo fue que Venezuela iba a pagar por no sé cuántos años, iba a pagar con petróleo. Una parte de esa producción de petróleo va directamente a China y Venezuela no está recibiendo dinero por ese petróleo, porque ya lo recibió, fueron préstamos del pasado. Entonces, cuando tú vienes a ver el grueso o una parte importante, no menos de la mitad seguramente, del ingreso en efectivo que recibe Venezuela por su petróleo, viene de esos 300.000 barriles que produce Chevron, que tampoco es tanto. Sí, de hecho China es el mayor comprador, ¿no?, de Venezuela en estos momentos, después de todas las sanciones que recibió y los reclamos, por supuesto, a este porcentaje importante que tuvieron que comenzar a pagar las empresas. Para ser exacto, se habla de 300.000 millones de barriles, que es más o menos si juntamos a Arabia Saudita y Estados Unidos en cuanto a producción. O sea, es una cantidad enorme, pero de todas maneras Venezuela es un país bastante empobrecido, y eso que ni siquiera estamos contando que también tiene gas natural, oro, por ejemplo, tierras raras y un millón de otras cosas. ¿Cómo se explica que Venezuela esté tan mal económicamente pese a toda la riqueza que tiene? Bueno, porque esa es una riqueza que está, pero que está en el subsuelo. Tienen que sacarla de ahí. Si no la sacan, no la venden. Si no la venden, no gana plata. Entonces tú dices, no, yo tengo las reservas de petróleo más grandes del mundo. Sí, pero están a varios kilómetros bajo tierra. Ahí tienen que abrir un hueco y una vez que las palas o lo que sea lleguen, ¿cómo se llama? Cosa esa para sacar petróleo, el taladro llega hasta abajo, tiene que empezar, pum, 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 tiene que empezar a bombardear hacia arriba. Entonces, y eso cuesta mucho dinero. Son procesos que son muy dinero y son procesos que estoy hablando de que reparar esos pozos que están dañados, que la mayoría de los pozos están dañados o desvalijados directamente, te puede costar millones de dólares, y hacer un pozo nuevo te puede costar muchos más millones de dólares. Y el hecho de que tú perfores un pozo petrolero, no hay, así haya petróleo allá abajo, no hay garantía de que ese petróleo, de que ese pozo vaya a ser productivo, porque eso abajo es como una especie de lago donde igual termina apoyando y lo que te sale es pura arena con 3 chorritos de petróleo. O sea, tienes que pullar en el lugar perfecto, pues. Y cada vez que tú arreglas un pozo y gastas varios millones de dólares arreglándolo, bueno, y si fracasa, ¿qué pasa? Si fracasa, simplemente tienen que abrir otro pozo un poquito más allá, hasta que la pegas bien. Eso todavía es una técnica que viene desde siempre, pues, desde el comienzo de la industria petrolera. Y esa técnica no ha cambiado, pero eso lo que hace es que una vez que consigue hit, entonces, bueno, la extracción propiamente dicho es relativamente barata. Pero mientras no consiga, tú abres un hueco y te gastas varios millones, abres otro hueco y te gastas otros millones, hasta que, bueno, igual tienes suerte y en la primera la pega, pero eso no es algo así tan fácil. Y eso requiere un músculo, no solo financiero, que ya de por sí es grande, sino un músculo también tecnológico. Entonces, claro, tú tienes una gran riqueza, pero está allá abajo y no la puedes sacar. Entonces no la tienes. Sí, pero Venezuela la tuvo. ¿Qué fue lo que pasó en el camino? Buena pregunta. Mira, la historia de Venezuela, te la voy a resumir lo más rápido posible. La tragedia de Venezuela arranca con la nacionalización del petróleo en el año 71. Fíjate lo lejos que estoy hablando. Cuando Venezuela producía casi 4 millones de barriles, 4 millones, 3.900.000, algo así. Y deciden aprobar lo que se llamó una ley de reversión petrolera, que es que le decían a las empresas extranjeras, o a todas las empresas, que eran privadas todas, que en el año 83 se iban a revertir todas las concesiones de petróleo. ¿Y qué hicieron las empresas petroleras? Más nunca invirtieron en petróleo. Y estamos hablando que entonces, entre el año 71 y el año 75, la producción bajó de 3.800.000 y tal, casi 3.900.000 a 2.5 millones, o sea, casi un tercio. Es una locura. Eso pasó desapercibido simplemente porque los precios del petróleo aumentaron con la famosa crisis del shock del petróleo de los 70, que primero subió de 1 y algo a 14 y después llegó a subir hasta $36, llegó en algún momento el precio del petróleo.
Lo cierto está en que la producción petrolera siguió bajando y bajando y bajando, ya siendo estatal. Por eso es que la nacionalización la adelantan al año 75, pero siguió bajando y bajando. Y en el año 89, que fue el año del Caracazo, ¿sí? ¿Te recuerdas el Caracazo? Sí, claro. La producción de petróleo era 1,5 millones, pero estamos hablando que tenía, bueno, pues no sé, 70, 80% más de población. Entonces, y con un precio que había caído una barbaridad. Y eso es lo que, de alguna manera, económicamente explica por qué el descontento y por qué el Caracazo. Carlos Andrés Pérez, él vuelve a llamar a las petroleras. Sin embargo, con muchas restricciones, la producción comenzó a aumentar nuevamente hasta que a Chávez se la entregan en 3.200.000, con el doble de población. Con el infortunio de que llega la crisis asiática, ya con una población muy contenta, con un manejo muy torpe político venezolano, de los gobiernos democráticos venezolanos, y la gente molesta, simplemente votó por Chávez. Chávez hizo un pésimo manejo de la industria petrolera, y cuento corto, simplemente la producción fue bajando, bajando, bajando hasta que llegó Maduro, y bueno, y ya llegó un momento en que en su punto mínimo llegó a 300.000 barriles. Pero fue por lo mismo, porque Chávez lo primero que hizo fue que, así como habían llamado a las petroleras para poder recuperar la producción, simplemente las echó a todas. Y entonces la producción volvió a caer. Y el tema es que producir petróleo es caro, es costoso. Y el petróleo venezolano particularmente no es barato de producir. No es el mejor, tiene mucho petróleo, pero no es el mejor petróleo. Entonces, entonces bueno, tienes esos problemas que no son problemas menores. Entonces, bueno, llegaste a la situación en que estás ahora, de que simplemente echaste a todas las transnacionales, no tienes los recursos financieros, no tienes la tecnología, ¿cómo haces para traer petróleo? Y en ese sentido, María Corina Machado lo ha dicho varias veces. Dice, bueno, yo una de las primeras cosas que voy a hacer es que voy a llamar otra vez a las transnacionales y llego a un acuerdo con ellos para que ellos me saquen el petróleo y cobramos un impuesto y ya está. Claro. Y de, bueno, pero si así es como funciona, pues así es como tiene que ser. Bueno, de todas maneras, después de lo que pasa, esta nacionalización del petróleo, hubo un embargo energético, financiero, y esto se junta con el colapso económico y social justamente que tú mencionabas, sobre todo con la llegada de Nicolás Maduro, y es ahí entonces cuando el petróleo en Venezuela llega a su nivel más bajo. De hecho, es bastante histórica o recordada la imagen de este buque iraní que llega con petróleo a Venezuela, algo que era súper difícil de entender. Bueno, porque llegó un momento en que la producción llegó tan baja, pero tan baja. La producción llegó en algún momento en su punto mínimo, un poco más de $300.000, de 300.000 barriles. O sea, básicamente nada. Yo creo que hasta Chile produce, que tiene unos barrilitos ahí en el sur, produce más que eso. Y entonces, por supuesto, el mismo país empezó a tener problemas incluso para generar electricidad, en general para obtener energía. No tenía para generar electricidad, no tenía para generar, para producir gasolina, las cosas básicas para lo que sirve el petróleo, no tenía. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, simplemente Irán envió un barco con petróleo. Llegamos a ese extremo llegamos a ese mínimo tan bajo bueno, Irán mandó un barco para Venezuela para darnos petróleo. Pero bueno, la producción ha vuelto a subir un poco, por lo menos llega a cerca del 1.000.000, y con eso el país va. No podemos decir que va bien, pero por lo menos va. Claro, a eso hay que agregarle que hay otras actividades que también ayudan a mover la economía, entre ellos el narcotráfico, pero también la producción de oro y en menos medida la producción de tierras raras. Que bueno, ahí hay un aumento, aunque de una manera poco anómala, utilizar ese término, pero de alguna forma normal o anómala mueve la economía.
Y estas sanciones estadounidenses que llegan después de la nacionalización, que provoca un quiebre enorme entre Estados Unidos y Venezuela en ese tiempo, ¿no? En el tiempo de Chávez, ¿cuánto afecta o cuánto infieren en el momento que está viviendo hoy hoy Venezuela en cuanto al petróleo? ¿Cuánto afectaron? Mira, indudablemente afecta. O sea, decir que no afecta sería mentir. Decir cuánto afecta, bueno, es un poco más difícil de saber exactamente cuánto afecta. Pero el deterioro de la industria era algo que ya venía, o sea, no era nuevo. Con el propósito de controlar, de tener un control efectivo de la industria, una cosa que se había hecho durante la democracia es que PDVSA era una empresa con bastante autonomía, precisamente para que no hubiera mucha influencia política en las decisiones de las empresas. Chávez despide de la empresa alrededor de 20.000 empleados, la mayoría en su planta profesional de empleados. Y eso fue el primer golpe que hizo que la producción bajara de los 3.200.000 más o menos en que él la agarró después a los 2 millones y algo. Pero de él después entonces vinieron la ola de nacionalización y entonces la producción siguió bajando. Cuando Maduro ya agarra el gobierno en el año 2014, ya Venezuela producía menos de 2 millones, 1,5 millones, algo así. Y por supuesto las sanciones como que terminaron de entorpecer la producción. Pero eso era algo que ya venía. Y José, tú como venezolano, también aprovechando eso, ¿no? Y analista internacional, te quería preguntar cuáles crees tú que podrían ser las consecuencias que podría tener esta nueva gestión que quiere realizar Donald Trump en el territorio venezolano con respecto al petróleo. ¿Crees que podría tener un buen resultado, que podría afectar? Se habla incluso de que podría ser derechamente un saqueo. ¿Cuál es tu opinión? No, mira, Trump habla mucho. Volvemos al principio. Él para él poder hacer lo que él está diciendo, él tiene que tener un control efectivo del territorio y no lo tiene. El territorio lo siguen controlando la misma gente que lo controlaba el 31 de diciembre, que son que básicamente es la cúpula del chavista, dirigida principalmente, bueno, ya no, Maduro ya no está, pero están todos los demás, están los hermanos Rodríguez, están los militares y está Diosdado Cabello. Eso básicamente es la dirigencia básica. Sí, pero el control de territorio, el control de territorio es algo que él puede controlar de manera rápida, ¿o no? No, porque tú tienes dos formas de controlar, o sea, fíjate, para quitarle al chavismo el control del territorio, tú tienes solo dos formas. La primera forma es con una invasión en gran escala. Allí en las costas venezolanas, en la flota esa que tiene Estados Unidos ahí no hay suficientes tropas. Ahí estamos hablando de que una invasión a gran escala, estamos hablando de 200 o 300.000 soldados estadounidenses. Y esa flota no está allí, esas tropas no están allí. Y a lo sumo habrán 20.000 soldados. Si en Panamá le invadieron 30.000 soldados, un poco menos, 28.000 soldados, imagínate Venezuela, que es un país tan complicado y con una geografía tan complicada. La geografía, bueno, podríamos estar hablando un rato aquí, no quiero gastar tiempo en eso, pero la geografía venezolana, más que el ejército, la principal defensa de Venezuela es la complicada geografía que tiene. Pero José... Eso es lo primero. Ajá. Eso es lo primero. Te quería agregar un punto que de todas maneras Donald Trump no ha dicho cuánto tiempo se va a mantener en Venezuela, o sea, de todas maneras podrían seguir llegando tropas. Bueno, pero ok, cuando allá llegan 200.000 tropas, entonces podemos hablar y decir, va a haber una invasión. Entonces, bueno, puede que haya una invasión, pero en este momento no lo hay, no es posible. Ya. Con la cantidad de tropas que están ahí no es posible. No es posible porque no es nada más la invasión a full escala, es la invasión y después una ocupación del territorio. Son dos cosas. Pues. Esa es la primera forma. La segunda forma que tú puedes hacerlo es directamente, digamos que tú puedes quitarle el control al chavismo, eso es directamente con un golpe militar. Que esa, de alguna forma u otra, es
es lo que yo creo que el gobierno de Estados Unidos ha tratado de apuntar, que de repente tiran una bomba, etcétera, etcétera, y se alza una parte del ejército. Nunca hay que olvidarse de que en las elecciones de julio del 2024, a los militares venezolanos, a todos los pusieron, a casi todos los pusieron a votar en el mismo centro de votación, y en ese centro de votación Maduro perdió 70-30. Lo cual quiere decir que el apoyo militar es muy dudoso que lo tenga. Si tú pierdes 70-30 entre los militares, tú no tienes el apoyo militar. Ahora, que los militares no se alcen porque lo tienen pillado, porque tú sabes, por la inteligencia, que el que medio se rebale lo meten preso, que de hecho hay un montón de militares presos, eso es otra cosa. No se han alzado, pero indudablemente eso es la señal que te manda, es que el apoyo militar como tal no lo tiene. Entonces, yo he sostenido la tesis de que de repente, producto de los bombardeos, a lo mejor los militares se alzan, eso detona un alzamiento militar, eso es posible. No ocurrió ayer o esta mañana o hoy, hay que esperar los próximos días a ver cómo evoluciona eso. El chavismo da la impresión de ser una fuerza que está monolítica alrededor de defender al reino. Yo tengo mis dudas, o sea, yo tengo mis dudas de que eso sea así, pero bueno, pero hasta ahora es lo que aparentemente han mostrado, por lo menos esa rueda de prensa de Delcy Rodríguez con el alto mando, básicamente con todas las fuerzas políticas que sostienen al régimen. Yo creo que trató de enviar ese mensaje, no nada más un mensaje a la población, sino enviar el mensaje a los mismos Estados Unidos, estamos unidos, porque esa es otra cosa que a mí me llamó la atención. Marco Rubio dice que él habló con Delcy para una transición, pero el mensaje que mandó Delcy allí dice otra cosa. Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No sé qué está pasando, pero no te sabría decir qué está pasando. Yo a Marco Rubio le tengo más respeto que a Trump, pero en todo caso lo que Delcy Rodríguez, la actitud que reflejó Delcy Rodríguez ahí, no es una actitud de que está sumisa ante el poder de Estados Unidos. También hay otra cosa que hay que agregar, que es que Delcy realmente, o sea, Delcy no es la cabeza de un grupo dentro del chavismo. Delcy era una pieza de Maduro. Bueno, pero para más o menos... Entonces Delcy para hacer lo que diga Estados Unidos, que es lo que Marco Rubio dejó ver, es que, voy a especular un poco, supongo tú que Marco Rubio por Estados Unidos le diga a Delcy, mira, ok, entrégame a Diosdado Cabello. Diosdado Cabello se va a entregar. Delcy no estoy muy seguro, o entrégame a Padrino, que es el ministro de la Defensa, por el cual hay 15 millones de recompensas. ¿Se va a entregar? Sí. Y eso no lo tengo tan claro. Bueno, esa es otra de las interrogantes, ¿no? Seguramente durante esta semana, poco a poco, vamos a ir viendo cómo avanza el tema de la transición o de cómo se logra sacar al chavismo, que la verdad es bastante difícil, y eso es lo que quiere Donald Trump, por lo menos ahí en territorio venezolano. Pero para ir redondeando y también cerrando esta entrevista, José, quería saber eso, las conclusiones para ti. ¿Crees que esto podría traer entonces, según entiendo por lo que me estabas diciendo, podría tener incluso buenas consecuencias con respecto a la extracción de petróleo porque va a modernizar la industria en ese lugar? Bueno, la mejor consecuencia es que tendría que ser un acuerdo demasiado malo, que no creo que sea lo que está planteado. Hay un tema que no es menor, que es la actitud que tuvo Trump con María Corina. Básicamente la ninguneó. Dijo, no, María Corina no es líder, ella no sigue a nadie, ella no tiene las condiciones. Yo creo que hay un tema de ego, ¿no? Que a Trump todavía le pega el hecho de que él quería ganarse el premio Nobel y no se lo dieron a él. Pero en todo caso eso llamó mucho la atención, porque yo creo que para nadie es un secreto de que, si bien quien ganó las elecciones fue Edmundo González Urrutia, y quien debería ser el presidente de la República es Edmundo González Urrutia, y a quien deberían entregar el gobierno es a Edmundo González Urrutia, la líder popular de Venezuela, la líder política popular de Venezuela, indudablemente es María Corina Machado. Entonces, la actitud de Trump con respecto a ella, tú dices, bueno, pero ¿a qué viene esto? O sea, si no es con ellos, ¿con quién me entiendo yo?
con lo que están. Bueno, quizás. En todo caso, mientras estén el chavismo allí, yo no veo inversiones masivas, por lo menos no veo una señal clara del gobierno venezolano que permita inversiones masivas de las compañías petroleras ni de Estados Unidos ni de ningún lado. Sí, claro. Yo creo que ahí no solo es Estados Unidos, pero Estados Unidos como la Exxon, etcétera, pero también hay otras como la Shell y Eni, que es la italiana, que es muy buena, o Total, francesa. O sea, hay otras que también estarían, creo yo, dispuestas a meterse en Venezuela. Pero en todo caso, yo no veo inversiones masivas llegando hasta que no cambien un mínimo las reglas. Sí, seguramente va a ser el segundo paso, ¿no? El primero podría ser la transición, como decías tú, y una vez que eso se concrete, recién ahí vamos a ver qué sucede con el tema de la gestión del petróleo. Quería darte las gracias, José, por estar con nosotros a esta hora de la noche, ¿no? Tan tarde, cuando queda poquito para las 2 de la mañana. De todas maneras que te lo agradecemos mucho y seguramente vamos a volver a conversar porque este tema nos va a tomar seguramente las semanas que vienen. Sí, yo creo que hay Venezuela para rato todavía. Totalmente. Que te vaya bien. Chao, chao. Hasta luego, pues, chao. Bueno, y el artífice de la